tema es más complejo, entonces por eso digamos que van a haber más clases teóricas sobre el tema. Y hoy va a ser otra clase donde voy a ampliar un poco más ese tema de los conceptos. Eh, pues en primera, pues había algo que no les había comentado la clase pasada y es que no solo existen árboles binarios, pero los árboles binarios son los más utilizados. ¿Sí? Entonces son los que a nivel de estructuras de datos son los que más se usan. Por ejemplo, a nivel de bases de datos se utilizan árboles de búsqueda de tipo binario. Entonces, pueden haber árboles de orden 3, de orden 4, bueno, ¿sí? ¿Qué significa el orden en un árbol? Entonces, el orden es pues, la cantidad de hijos que tiene un nodo raíz, en pocas palabras. Entonces, cuando hablamos de árboles binarios, pues automáticamente se entiende que estamos hablando de árboles de orden 2, ¿sí? Entonces, otro concepto relacionado con los árboles es eso, el orden. Entonces, pues primero pues voy a hacer como un repaso de lo que ya habíamos visto, como para que queden claros los conceptos. Entonces, en primera, un árbol binario es una estructura no lineal. Entonces, la clase pasada pues ya les había dicho que en esencia son muy diferentes a las listas. Cualquiera de las estructuras que ya hemos visto, tanto colas, pilas, listas circulares, ordenadas, eh, listas dobles, son estructuras lineales. Entonces, qué quiere decir que son estructuras lineales? Que van como un trencito de un vagón a otro. Yo me puedo desplazar de un vagón, del último vagón hacia el primero, del primero hacia el último, quedarme en el vagón de la mitad, yo he sido, pero siempre tengo que ir pasando vagón por vagón. No hay forma de saltarme los otros vagones u obviar. Eso es una estructura lineal, siempre va en orden, por así decirlo, uno detrás de otro. ¿Sí? Entonces, eh, otro ejemplo que de pronto no viene mucho al caso, pero me parece interesante es la forma como se narra una película. Generalmente ustedes ven las películas van desde el principio, entonces la narración normal, la narración lineal es esa que hace, la que uno hace, que le enseñan desde la primaria. Entonces, inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Esa es la narración lineal tradicional. Entonces, si ustedes ven una película como Jurassic Park, que tiene una narración lineal, entonces va desde el principio hasta el final. Si no se salta nada, simplemente va contando. Y otra, pues que seguro la han visto, y si no la han visto, pues véanla. Es Pulp Fiction o la llaman en español Tiempos Violentos. Y esa es una narración no lineal, entonces va saltando en distintos lugares del argumento y pues no necesariamente empieza en el principio y no necesariamente termina en el final. Entonces, eso también es lo que pasa y ya lo habíamos visto con los árboles binarios. Cuando uno recorre un árbol binario, no tiene claro cuál es el inicio, ¿sí? Cuál es el primer nodo, por decirlo de alguna manera, porque depende como yo lo recorra, puede ser uno o puede ser otro, ¿cierto? Porque pues si se acuerdan, hay tres tipos de formas de recorrido a nivel em, eh, en profundidad, ¿sí? Entonces, esas tres formas de recorrer el, el, el árbol pues son distintas, no, nunca el primer nodo va a ser el primer nodo que en ninguna de las tres formas de recorrerlo. Bueno, ahorita también vamos a repasar eso, se va a repasar eso. Listo, entonces, en términos de programación, pues cuando hablamos de estructuras lineales, aunque esto es muy limitado porque ya hemos visto que no necesariamente una estructura lineal tiene un solo apuntador, pero como les decía, es más como se va recorriendo esa estructura, que yo tengo que pasar. O sea, ya sea que me desplace hacia adelante o hacia atrás, pues tengo que ir pasando nodo por nodo. Entonces, cada vez que veamos algoritmos de búsqueda o algoritmos de impresión de los datos de las estructuras, pues veíamos que lo que hacía el nodo auxiliar es siempre ir recorriendo nodo por nodo hasta que encuentra uno que tiene un valor nulo o el que la parte siguiente es nula y
y termina de recorrer, o en el caso de las que son circulares, pues llega a un punto donde él llega otra vez al inicio y pues ya sabe que terminó de recorrerlo o ese tipo de cosas. Esas son las estructuras lineales. Tengo que pasar por todos los nodos para ir de un punto a otro punto. O bueno, no necesariamente por todos, pero sí por los nodos intermedios. ¿Listo? Eh, entonces, en un árbol, en este caso, pues en los árboles binarios, los nodos apuntan a dos elementos. Un árbol de otro orden, pues apuntaría a cierta cantidad de elementos, ¿cierto? Entonces, en los ejemplos que ya habíamos visto, la estructura esencial, ahorita vamos a ver un ejemplo muy pequeñito, la estructura esencial siempre es el nodo. Entonces, nosotros siempre creamos nodos, en este caso también va a ocurrir, pero en los nodos anteriores pasaba pues, que tenemos un apuntador o hacia adelante o un apuntador hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Sí. Entonces yo sé quién está delante de mí o quién está después de mí, o en el caso de las colas o las pilas, solo sé quién está delante de mí, ¿sí? Eh, entonces, también en los árboles, pues imagínense que un árbol, como lo mostramos gráficamente en la clase anterior, como se los mostré gráficamente, el árbol tiene la estructura de un árbol al revés, ¿cierto? Entonces la raíz está en la parte de arriba y las hojas están en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, pues realmente un árbol no es así, un árbol como la planta, pues tiene su raíz en la parte de abajo y las hojas en la parte de arriba. En este caso, pues los árboles binarios, así es como se representan. Porque el elemento que se considera el más importante es el raíz. ¿Y cuál es el elemento raíz? El elemento raíz es el único que no tiene un padre, ¿cierto? Entonces sería mi raíz. Entonces es como la raíz principal, ¿sí? Eh, el, eh, como les decía, bueno, otra de las características es que pues siempre mi nodo tiene que tener a algún otro nodo apuntándole, ¿cierto? Salvo cuál, pues el nodo raíz es el único que no tiene un nodo padre. De resto, todos van a tener un nodo padre. Lo que no necesariamente van a tener son hijos, ¿cierto? Va a llegar un punto donde los nodos no tienen hijos y es lo que se conoce como hojas, ¿sí? Son los últimos nodos en la jerarquía del árbol, ¿ok? Y otra característica de un árbol, sea binario o no, es que no presentan ciclos, ¿cierto? Entonces no se apuntan a sí mismo, no le apuntan al último, o el último no le apunta al primero, o el primero no le apunta al último, porque no hay cierre de ciclos, no se presenta un ciclo, sino simplemente eh, están apuntándose los padres a los hijos y el hijo pues tiene la referencia al padre, pero no tiene un apuntador hacia el padre, no tiene un retorno, ¿cierto? Entonces solo como los tallos de los árboles pues solo están conectados hacia las hojas y pasa igual. Entonces, en esencia, un árbol es un árbol de árboles. Entonces, yo podría pensar que tanto, digamos, este nodo, el nodo 8 que está acá, que es mi nodo raíz, pues está apuntándole aquí por la izquierda al 3 y por la derecha al 10, ¿cierto? Pero estos a su vez le están apuntando a otro. ¿Por qué? Porque son como unos subárboles. Entonces van a tener subárboles acá. Entonces este tiene el subárbol que es, bueno, si lo decimos en orden sería 1, 3, 6. Listo, entonces izquierda, raíz derecha. Entonces, este sería el subárbol y este tiene una hoja que es el 1 y por el lado derecho tiene otro subárbol que es el 4, 6, 7. Y pasa lo mismo con la raja aquí, con el subárbol derecho. Entonces, en esencia, lo que uno tiene con los árboles binarios son como un conjunto de árboles que se van conectando. Sí, árboles pequeños. Entonces, yo siempre hablo, siempre en los conceptos, pues se habla del raíz y el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, porque cada recorrido que se hace, pues se hace entre
subárboles y subárboles, y cuando uno encuentra un subárbol que no tiene ningún hijo, pues es una hoja realmente, ¿cierto? Entonces, nuevamente, con la analogía de las plantas reales, de los arbolitos, es como si yo cogiera y pudiera, bueno, si lo pudiera hacer, pero la idea es que no se sea, si lo pudiera romper en este punto, entonces podría crear otro arbolito y mi nueva raíz sería, por ejemplo, el 3. Entonces, cada vez que yo hago esa análisis de mis árboles, entonces yo voy saltando de subárbol en subárbol y pues, como les decía, el árbol termina siendo un árbol de árboles. Aquí esto es un repaso de los conceptos que vimos en la clase pasada, pero es para que nuevamente se tengan bien claros. Entonces, aquí los nodos se encuentran en su propio nivel, ¿sí? Y pues el árbol tiene cierto nivel y cierta profundidad. Entonces, en este caso, pues vemos que el nodo 8 está en el nivel 0, ¿sí? Este es el nivel 0 del nodo 8. El nodo 3 y el nodo 10 están en el nivel 1. El 1, 6 y el 14 pues estarán en el nivel 2. Y 4, 7 y el 13 están en el nivel 3. ¿Okay? Entonces, cada eh, nivel representa un conjunto de nodos específico. Eso va a servir, pues ahorita les voy a explicar para qué puede servir. Tener en cuenta el nivel. Además de que cuando yo ya defino el número máximo de niveles que tiene mi árbol, entonces ¿cuál es el número, el número máximo? Bueno, es 4. Pero pues sé que la profundidad es el nivel máximo que tengo. Entonces, en este caso, este árbol es de profundidad 3. ¿Okay? Entonces, yo puedo decir que tiene 4 niveles, pero es de profundidad 3. ¿Sí? Porque siempre empiezo a contar desde el nivel 0, que es el nivel raíz. ¿Okay? Entonces, el nivel más profundo que hay es 3. Como les decía, esto es como la versión al revés de un árbol normal. Listo, entonces los árboles binarios, específicamente hablando de árboles binarios, tienen una tipificación, tienen una forma de clasificación, por decirlo así. Entonces se clasifican en árboles binarios o full binary trees y complete binary trees. ¿Sí? Entonces full y complete son términos que si se traducen son casi lo mismo, entonces pues entonces full es como que está lleno y digamos que son árboles binarios llenos y árboles binarios completos, pues, como por definirlos en español. Entonces, ¿qué es lo que es un árbol binario lleno o full? Es un árbol binario full, es uno en donde todos los nodos tienen o todos sus dos hijos o no tienen ningún hijo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí voy a empezar a utilizar la super herramienta que les decía, a ver cómo nos funciona. Entonces este tiene una pizarra para dibujar, es un poquito más chévere que, no sé si funciona esto. Eh, bien, yo echándole flores a la herramienta y no funcionó bien. Y lo que hizo que la pruebe ahorita. Listo. Ahora sí. Bueno, no dibuja perfecto, pero bueno, digamos que este sí sería un poquito más sensible, no funciona tan. Tengo que dibujar un poco más lento. Digamos que este es un árbol binario y este tenía tal vez, bueno, por este. Eh, no me parece tan chévere.
no funcionó tan bien como el Paint. Volvemos al Paint. Bueno, mientras lo abro otra vez y jubilo este Classroom Screen, que no es tan chévere como yo pensaba. Bueno, entonces hablábamos de la diferencia entre los dos, ¿listo? Entonces está el tipo, el full, que pues el que tiene, todos sus hijos tienen o los dos hijos o ningún hijo. Entonces tiene, en el caso de que no tenga ningún hijo son hojas, en caso de que tenga los dos hijos pues es un subárbol. Y el completo, que es el otro ejemplo que son árboles que pueden no tener todos los hijos en el último nivel. Entonces, y si no tienen uno de los dos hijos, el que falta debe ser el derecho. ¿Sí? Entonces, ese es como los tipos. Hay otros tipos, pero bueno, en cuanto a la completitud sería el full y el complete. Y dentro de eso, pues existen los que pueden ser full y a la vez pueden ser complete, ¿cierto? Y los que ni cumplen ser full ni cumplen ser complete. Entonces sería como la intersección entre los dos tipos de árbol. Igual si tienen dudas, pues no duden en preguntar. Entonces, como les decía, entonces están los que tanto son full y complete al mismo tiempo, como las que ni full ni complete. Entonces sería como 4 tipos de árbol dentro de ese espectro de la completitud de los nodos. Y existe otro tipo que está desde la perspectiva de la construcción, desde la estructura de cómo están hechos los árboles. Entonces, están los que son los degenerados, que solo tiene un nodo hijo y se comportan como si fuera una lista, y los balanceados, que siempre procura que la profundidad de los dos subárboles sea la menor posible. Entonces, eso ayuda también a que las operaciones que se hagan con con estos árboles sean mucho más sencillos. Bueno, ahora sí voy a utilizar Paint, la abrí 3 veces, por si las dudas. Voy a ponerle un poquito más de grosor ahí. Listo, entonces, ahora exageré. Entonces, pongamos que este es 4. Entonces, este es el primer ejemplo de un... Entonces, sería como el ejemplo de lo que sería un árbol full. ¿Listo? Entonces, todos los hijos tienen, ¿no? Entonces, en el caso del 3, en este caso, tiene los dos hijos, o en el caso del 5, que no tiene ningún hijo. Entonces, sería lo que se llama un árbol full. ¿Listo? Esa es la explicación sencilla. O todos los hijos o tienen los dos hijos o no tienen ninguno. ¿Listo? Pues esa es la versión fácil. Y el otro es el complete, pues que en este caso, bueno, vamos a poner aquí otros dos, no, este va a ser 6, este va a ser 7. Y va a decir que 7 va a tener otro hijo acá que puede ser, bueno, no sé, otra vez 3. No, créanme que esto es un 7, pero no. Y acá tiene otro no, que es 3. Pues aquí pasa otra cosa diferente. Entonces, puede tener los hijos o puede faltarle uno, y si le falta uno, que sea el del lado derecho, este del lado derecho. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se llama un árbol binario complete o complete binary tree o, eh, el árbol completo. ¿Listo? Esa sería la otra versión. ¿Y cómo sería el árbol degenerado? Entonces, si en este caso
solo tiene un hijo, entonces el 4 solo tiene un hijo, entonces aquí es 3, y el 3 solo tiene un hijo, y este es 2, y el 2 solo tiene un hijo, que es el 1, y el 1 solo tiene un hijo, que es, por ejemplo, 0, y el 0 solo tiene un hijo, que puede ser 7. Listo, entonces al final del recorrido que va a hacer en este árbol, entonces este es el degenerado, tiene un nombre bastante curioso, por decirlo de alguna manera. Entonces se empieza a comportar linealmente, entonces solo tiene un recorrido, ¿cierto? Entonces si yo me muevo hacia un lado o si me muevo hacia el otro, siempre va a ser de forma lineal. Entonces lo que se llama un árbol degenerado porque se comporta más como una lista que como un árbol binario. ¿Listo? Y en el caso de los árboles balanceados, pues básicamente es un árbol que lo que busca es que tanto su rama izquierda, entonces en los dos ejemplos, como su rama derecha, tengan pues la menor cantidad de niveles posibles, pero que sean correspondientes. Entonces, bueno, esto podría ser así y este podría ser un 7. Este sería como el ejemplo básico y sencillo. Entonces, este sería lo que se conoce como un árbol balanceado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las dos ramas van a estar, bueno, los dos subárboles van a estar lo más balanceados posibles. ¿Listo? Entonces, eso es como la explicación sencilla de cómo están esa tipología de los árboles binarios. Entonces, una que es vista desde la cantidad de elementos, entonces cuántos, o sea, que siempre tiene que estar el full, que siempre va a estar lleno, o sea, nunca va a tener uno de los dos lados vacío, por decirlo de alguna manera. Entonces, y a lo sumo, pues las hojas que no tienen hijos, porque va a llegar un punto donde va a llegar a las hojas. Siempre todos los árboles tienen hojas. ¿Sí? No va a haber un árbol sin hojas, sería muy raro. Y el completo, pues que puede tener hojas, pero las hojas siempre van a ser al costado, van a terminar siendo al costado izquierdo. Sí, bueno, no necesariamente. O están llenas o si falta alguna tiene que ser el elemento derecho, el subárbol derecho. Y pues las versiones mixtas, las que son tanto full como complete, pues es muy curioso tratar de encontrar uno de esos tipos y los que no son ni full ni complete. Y esos ni full ni complete, pues serían parecidos a los degenerados también. Entonces, esta es otra tipología que está basada en la estructura, pues los degenerados que no tienen sus hijos completos siempre van a tener un solo hijo o ninguno, y los balanceados, pues que procuran que siempre la profundidad sea equivalente al lado a lado y que no sea tan amplia la diferencia. ¿Okay? Entonces, está mal escrito estructura, lo voy a corregir ahorita, pero bueno, la estructura como tal del nodo, como ya les había dicho, pues, ¿qué puede contener un nodo? Un nodo puede contener no un solo valor, puede contener, eh, pues es una clase y una clase puede, pues como les decía, una clase puede contener la información de una persona, la información de una casa, entonces puede incluir dentro de los valores el color de la casa, el material de la casa, cuántas puertas tiene, cuántas ventanas tiene. Esas son características, cualidades con las que yo puedo escribir una casa a nivel de eh, programación orientada a objetos, pero siempre o sea, en términos prácticos para poder entender todos estos conceptos, pues el nodo siempre lo vamos a construir con un solo elemento, que lo más común que se hace es que el elemento sea un valor entero. ¿Para qué? Pues para que pero pues ya también han visto en ejercicios, en el ejercicio del primer corte, pues ustedes pueden comparar cadenas de caracteres, pueden tener más elementos, no importa. Lo importante es que entiendan que en este caso tiene dos apuntadores esta estructura. Entonces, una que apunta al subárbol izquierdo y otra que apunta al subárbol derecho. En este caso, como se dan cuenta, el nodo realmente es un árbol que tiene una raíz y dos hojas, ¿sí? Una hoja al lado izquierdo y una hoja al lado derecho. ¿Qué es lo que pasa con el nodo en este caso? Pues que cuando yo defino un nodo, mis dos hojas no existen.
O sea, el izquierdo, el derecho por defecto. O sea, si yo creo el constructor de ese nodo, tanto a la parte izquierda como a la parte derecha son nulas, ¿cierto? O sea, es apenas un arbolito que tiene su raíz, que no ha crecido y que no tiene hojas, ¿sí? Entonces, cuando ya lo conecto con los otros subárboles dentro de mi estructura grande, pues ya van a aparecer las hojas y se va a concatenar con los otros elementos que ya existen en el árbol. Ahorita vamos a ver con las operaciones específicas cómo va a pasar eso, pero es para que entiendan que aunque es un nodo, en el caso de los árboles realmente es un árbol. O sea, lo que yo estoy creando en esta estructura es un árbol que ya tiene una raíz y que tiene, entonces yo puedo decir que este valor es mi raíz y que apunta al izquierdo o al derecho. Entonces, y este a su vez tiene una hoja que apunta, o sea, tiene una apuntadora a la izquierda o a la derecha, el derecho tiene otra apuntadora a la izquierda o a la derecha. Pues para que es como la comparación, pero la estructura es bastante sencilla. No necesariamente va a tener solo un valor, como les decía, puede tener varios valores, pero pues, como les diga, por efectos prácticos de entender los conceptos y facilitar las operaciones, pues solo lo dejamos con uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué operaciones se pueden hacer con los árboles binarios? Entonces, los árboles binarios, como la mayoría de estructuras que hemos visto, o como todas las estructuras, pues lo que se puede hacer es insertar, eliminar, localizar y recorrer el árbol. ¿Sí? Entonces, los recorridos, pues ahorita vamos a ver cómo se hacen, pero pues ustedes ya saben cómo se hacen en profundidad, pero hay otros que se hacen en anchura, entonces otros que son como a lo ancho y a lo alto, por decirlo de alguna manera, se pueden recorrer los árboles. Entonces, como les decía, eso es lo que hace que una estructura no lineal sea no lineal, porque yo puedo moverme por el árbol de la forma que yo quiera. Lo único es que yo tenga claro cómo estoy moviéndome en el árbol para que eso no me genere eh, pues problemas o complejice más las operaciones que se hacen con los árboles. Entonces, pues está la operación normal de inserción, eliminación, localización, que realmente es buscar un elemento. En ese caso, pues pueden haber dos maneras de encontrar el elemento. Y la otra, pues el recorrido que yo voy a hacer. Entonces, ya en la clase anterior habíamos visto los recorridos en profundidad, pues ahorita va a hacer el repaso rápido, y los otros que son los recorridos en anchura. Entonces, ¿qué es recorrer en anchura? Entonces simplemente me voy nivel por nivel y voy recorriendo los nodos de cada nivel, ¿sí? Entonces yo empiezo en la raíz, entonces, ¿cómo sería el recorrido, por ejemplo, acá? En anchura. Entonces, ya sé que tengo en mi nivel cero está el 8, entonces primero va el 8, después el 3, en el nivel 2, en el nivel 1 va 3 y 10, después 1, 6 y 14 que están en el nivel 2, y por último 4, 7 y 13 que están en el nivel 3. Entonces sería la forma de recorrer la anchura, pues es bueno saberla, aunque pues no es que sea la que se usa, porque las que se usan frecuentemente son en profundidad. Entonces, como ya sabemos que la profundidad es el número de niveles que tiene mi árbol, pues lo que yo hago es recorrer en profundidad. Entonces, empiezo desde el árbol izquierdo hasta pasando por la raíz, en el caso del recorrido en orden, árbol izquierdo primero, después la raíz, después el árbol derecho. Si es preorden, entonces primero la raíz, después el árbol izquierdo y después el árbol derecho. Y si es en postorden, primero el árbol izquierdo, después el árbol derecho y después la raíz. ¿Listo? Si se dan cuenta, ninguno de estos tres recorridos empieza por el árbol derecho. Siempre empiezo a recorrer el árbol por su parte izquierda. Ahorita pues se van a dar cuenta por qué es que pasa esto. Porque, bueno, ahí me va adelantando. Entonces, las operaciones que se van a hacer o las que vamos a revisar se hacen en un tipo específico de árboles que llaman árboles binarios de búsqueda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza que un árbol binario de búsqueda sea un árbol binario de búsqueda? Entonces, la definición así se considera un árbol binario de búsqueda aquel que sin ser vacío tiene un valor en su parte izquierda, si es que tiene su parte izquierda, menor al de la raíz R, y en su parte derecha tiene un valor mayor al de la raíz R.
Claro, sí tiene ese valor. Entonces, en este ejemplo pequeño, pues se ve. Entonces, ¿cuál es el valor de la raíz? 15, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el valor de mi subárbol derecho? Entonces, digamos que es 9, pero este 9, como es otro subárbol, tengo que mirar si cumple la condición. Entonces, ¿el subárbol izquierdo es menor? Claro. ¿Y el subárbol derecho es mayor? Claro. Que este a su vez es un subárbol que tiene que mirar en su parte izquierda es menor, claro. Entonces tiene un valor de 13 hasta que en esta rama, en el subárbol izquierdo, se cumple la condición para hacer un árbol binario busque. Y si me voy a la parte derecha, entonces veo que el valor es mayor. Ah, ok. Y este a su vez tiene un valor que es menor, claro, que es el 17. Y entonces su árbol 20, su parte derecha, pues tiene un valor que es mayor y este tiene otros dos valores a su izquierda menor y a su derecha mayor. Entonces cumple las condiciones. Si yo voy revisando todos los nodos que hacen que un árbol de búsqueda sea un árbol de búsqueda. Eso hace que las operaciones que yo voy a hacer pues tengan que estar de cierta forma, pues tengan que tener un tipo de ordenamiento. O sea, tengo que siempre mantener los nodos de mi árbol ordenados para que las operaciones funcionen como deben funcionar. Entonces, aquí viene otra característica de los árboles binarios de búsqueda. Entonces, tanto los subárboles izquierdos como derechos, que fue lo que acabo de explicar, en caso de que existan nuevamente, deben ser también árboles binarios de búsqueda. Entonces, era lo que les decía. Entonces, cada uno de los elementos, este es un subárbol binario de búsqueda, este es otro subárbol binario de búsqueda, que a su vez tiene otro subárbol binario de búsqueda y este también tiene otro subárbol binario de búsqueda. ¿Listo? Entonces, esa sería la característica. Entonces, espera, hagamos la prueba y lo hago más claramente otra vez aquí en la parte gráfica, en nuestro pizarrón de Paint. Entonces, bueno, aquí nuevamente, gráficamente. Entonces, cumple las funciones. Entonces, simplemente digo, eh, eh, sí, ya, voy a poner con este valor, listo. Entonces, voy a ponerle un color que contraste más. Entonces, R, mi raíz, que es 15. Entonces, para que sea un árbol binario, tengo que mirar mi parte izquierda, mi parte derecha, mi subárbol derecho. Entonces veo mi subárbol izquierdo. ¿Cuál es la condición que, entonces siempre el subárbol izquierdo tiene que ser menor? 9 es menor, sí. Y este a su vez tiene que ser un árbol binario de búsqueda. Entonces, 9 tiene que tener en su parte izquierda, si es que la tiene, un valor menor. Entonces, 6 es un valor menor. Y en su parte derecha tiene que tener un valor mayor. Entonces, 14 es un valor mayor que 9, que a su vez, que a su vez tiene en su parte izquierda un valor menor. Entonces, todo lo que esté a la parte izquierda de los nodos tiene que ser. Listo, digamos que ya validé que efectivamente en la parte izquierda, este es otro subárbol binario de búsqueda. Y ahora miro por la parte derecha, entonces esta es la explicación más gráfica, entonces nuevamente 15 es menor que 20, ¿sí? Y 20 es un subárbol en donde su parte izquierda tiene 17, que es un valor menor, y en su parte derecha tiene 64, que es un valor mayor, que 64 es otro subárbol que en su parte izquierda tiene 26, que es un valor, bueno, aquí quedó mal, 64 es mayor que 20. Y en este caso 64 también es mayor que 26 y 72 es mayor que 64. Entonces, si vemos, pues aquí, si hago el recorrido en este sentido, siempre va a encontrar que los valores son mayores y si hago el recorrido en este sentido, pues son menores. Es como si hiciera una subida y una bajada. Entonces siempre va a ver que el mayor valor debería estar en el extremo derecho, ¿sí? Pues no necesariamente tiene que pasar así, pero pues uno se da cuenta que, y el valor menor tiene que estar
o podría estar en la parte izquierda, en el extremo izquierdo, ¿sí? Pues porque, digamos, aquí puede estar, podría estar un uno, ¿sí? No, no necesariamente un 3, sino puede estar un uno, y pues cumple la condición de que pues, 14 sigue siendo mayor que uno, pero pues en este caso 16, diré 6 es mayor que uno, pero pues están conectados y cumplen la condición, entonces no, no importa. Pero pues lo más, como les decía, pues lo que uno puede inferir así es eso. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, para seguir con el tema. Listo. Entonces, bueno, aquí viene otra cualidad importante de los árboles binarios de búsqueda, que es algo que tienen que tener súper claro. Los elementos tienen que ser comparables unos con otros. Nuevamente, los, los ejemplos que les doy aquí a nivel explicativo, pues generalmente traen números enteros, pero pues, la idea es que yo pueda compararlos entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Nuevamente, una estructura de datos o un objeto puede contener muchos atributos. Nuevamente viene el ejemplo de la casa. Entonces, la casa tiene un color, un número de ventanas, un número de puertas, un número de materas, etcétera, etcétera, un número de escaleras. Pero entonces, ¿cuál sería el elemento con el que yo puedo comparar eh, esa colección de objetos estructurada como un árbol? Entonces, ¿cómo podría yo pronto hacer esa comparación? Si tuviera una colección de casas, por ejemplo, si tuviera un árbol binario con una estructura que fuera una casa, por ejemplo, ¿cómo las puedo comparar? Por Que la fueran cantidad de puertas. Si son casas, de pronto la cantidad de puertas o la cantidad de ventanas. ok, listo, está bien. Entonces yo puedo decir, va a haber está en mi árbol binario eh, un conjunto de casas, una que tiene dos puertas, una que tiene tres, una que tiene cuatro. Pero si hay 7 que tienen dos, ¿cómo las puedo comparar? ¿Cómo sé cuál es cuál? ¿Sí? Sé que hay 7 que tienen dos puertas, ¿ok? Y pues las ordenaría de alguna manera. Generalmente, y ahorita lo vamos a ver, pues pueden haber árboles que permiten eh, elementos repetidos, pero como les dije al comienzo, digamos, las bases de datos utilizan árboles binarios para los procesos de búsqueda, ¿sí? Entonces, generalmente las bases de datos no permiten que tengan índices repetidos. Entonces, ahí va. Bueno, ustedes no han visto bases de datos, pero pues es una cualidad de las bases de datos, son esas reglas de las formas bien formadas de las bases de datos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaría? Y no sé si a alguien se le ocurre ahí una idea hasta ese punto. Y si no, pues les doy mi respuesta. ¿A alguien más se le ocurre otro ejemplo diferente al de Darwin? Que no está mal, solo que pues no siempre va a funcionar. Pero digamos o sea, puede ser cualquier característica que pueda ser comparable. O sea, Sí, que sea puede ser el comparable. peso, el color, la altura. Mire, les voy a proponer otro ejemplo. Pues el de las casas está bien. Bueno, de hecho la casa tiene una cualidad que es comparable y que no necesariamente es igual. ¿Cómo sé que yo no vivo en la casa del vecino? Pues obviamente yo sé llegar a mi casa, ¿no? Pero, o mejor dicho, la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes cómo saben que no viven en la casa del vecino? Por la dirección, por el número de la casa. Listo, el número de la placa. Listo. Esa sería la cualidad irrepetible con la que yo podría comparar las casas, ¿sí? Yo sé que mi casa queda en una calle que cruza con una carrera y que tiene un número. Entonces, con esos números yo podría hacer la comparación. Eso es un valor único, ¿cierto?
Entonces, ese podría ser. Entonces, no la nombré porque no se me vino rápidamente a la mente, pero pensando en este dilema de poder comparar elementos, pues la dirección es un elemento fácil, pues que es fácilmente comparable y que hace y me garantiza de alguna manera que los elementos no son iguales, siempre van a ser diferentes. No hay una casa que tenga otra dirección. En el caso de las personas, pues no hay una persona que tenga un documento de identidad igual a otro. Entonces, volviendo al tema, mi estructura tiene que tener un elemento que sea comparable, ¿sí? Entonces, como les mostraba acá en esta diapositiva de las estructuras, pero no necesariamente es el único elemento que va a tener, ¿cierto? Nuevamente, y soy reiterativo en esto, desde la perspectiva práctica de aprender cómo funcionan las estructuras, pues solo se utiliza un elemento para no hacerlo mucho más complejo, pero puede tener, por ejemplo, una coordenada X, una coordenada Y, si quiero tener posiciones, ese tipo de cosas. Listo, entonces, las tres características grandes de los árboles binarios para repasarlas otra vez. Entonces, un árbol binario que en su parte izquierda, en su subárbol izquierdo, si lo tiene, el valor sea menor al de la raíz. Y en su parte derecha, si la tiene, su valor sea mayor que raíz. Primera característica. Segunda característica, los elementos tienen que ser subárboles binarios. Todos los subárboles que componen el árbol tienen que ser árboles binarios de búsqueda, ¿sí? Entonces, si yo reviso, entonces tienen que cumplir la condición de que a su parte izquierda sea menor que el raíz y su parte derecha sea mayor que el raíz. Y lo último, pues los elementos tienen que ser comparables porque de alguna manera están ordenados, ¿cierto? Entonces, ese tipo de ordenamiento tiene que servirme a mí, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, entonces, aquí ya empiezo a ver las operaciones que son un poco más complejas y casi que todas se van a basar en esta operación general, como, no, como también lo han visto en las últimas estructuras que hemos revisado. Entonces está la búsqueda. Y la búsqueda pues se ve desde dos perspectivas, de si saber que existe, que eso también ya lo han visto, entonces si existe simplemente levanta la banderita y dice, sí existe, ¿ok? ¿Listo? Y lo otro pues simplemente obtener el valor, ¿ok? Me retorna el valor que obtiene, si es que, yo para qué digamos, obtengo un valor específico. Entonces, bueno, estos son pseudocódigos que explican los dos. Ahí los pueden mirar y los pueden revisar. Pero pues, bueno, en esencia, ¿qué es? Yo voy a buscar dentro de un árbol un elemento determinado, ¿cierto? Que es de tipo no, bueno, lo que sea. La primera condición que yo tengo que verificar para buscar en un árbol es que el árbol no sea nulo. Si es nulo, pues ya no hago la búsqueda, ya terminé mi búsqueda, no está, no va a retornar nada. ¿Listo? No hay nada que retornar porque el árbol está vacío. La segunda opción es que sí, efectivamente voy a encontrar el valor y lo que hago es retornar el valor. Pues puede ser realmente lo que hago eh, es comparar los elementos. ¿Sí? O sea, digamos, aquí yo tengo un número y lo estoy comparando con el valor. Aquí yo puedo retornar no solo el valor, sino puedo retornar otras características de mi clase. Piénsenlo desde la perspectiva más abstracta. Y las dos opciones siguientes son o el valor es menor o el valor es mayor. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos que las operaciones las estamos haciendo sobre árboles binarios de búsqueda, ¿y cuál es la condición? Que todos los elementos a la derecha son mayores que la raíz y todos los elementos a la izquierda son menores que la raíz. Bueno, pues es una generalización, pero digamos que es el elemento a la izquierda es menor que la raíz y el elemento a la derecha va a ser mayor que la raíz. Entonces, si yo sé que el elemento es menor que la raíz o que el que estoy comparando, pues lo que hago simplemente es buscar por el lado izquierdo, por mi subárbol izquierdo. Entonces, aquí es donde les digo que es la parte importante. Entonces, yo estoy buscando en un árbol, o sea, mi algoritmo, mi pseudocódigo que me dice, busque en un árbol un elemento. Aquí lo que hago es hacer como un procedimiento recurrente que va a volver a buscar dentro del subárbol izquierdo
y que esa búsqueda dentro del subárbol izquierdo se va a hacer recurrente o hacia el izquierdo o hacia el derecho si el elemento que yo estoy buscando es menor que la raíz o si el elemento que estoy buscando es mayor que la raíz. Si estoy buscando un elemento menor que la raíz, pues lo que hago es buscar en el subárbol izquierdo recurrentemente hasta que encuentre el elemento. Y si no, pues busco en el subárbol derecho recurrentemente hasta que encuentre el elemento. ¿Ok? ¿Cuál es la variación acá? Simplemente que o retorna el valor o los elementos que están dentro del nodo, o retorna simplemente true o false si lo encuentra. Entonces, si lo encuentra, simplemente dice, hey viejo, lo encontré true. Y si no lo encuentra, pues simplemente es false y ya. ¿Listo? Eso sería en esencia como una explicación muy sencilla del pseudocódigo. Esto es un ejemplo, pueden haber muchos, ustedes pueden encontrar otros. Incluso me acabo de dar cuenta que aquí le falta algo porque necesito un else que me diga que cuando son diferentes me retorne un false acá. Acá me faltó ese pedazo del código. Pero bueno, eso, ese sería la opción. Y aquí también tiene que retornar null cuando sean valores diferentes. O sea, en el else aquí retorna null y aquí en el else retorna false. ¿Ok? Entonces, eso sería como la explicación relativamente sencilla de cómo yo busco en un árbol eh, binario de búsqueda. ¿Ok? Eso es lo que hace un árbol binario, o sea, un árbol binario de búsqueda. Entonces, aquí empiezan las cosas más, aquí es donde le da risa al caballo, como dice por aquí, que aquí empieza la parte cuchi cuchi, que es cómo insertar en un árbol binario. De hecho, es más complicado cómo eliminar. Pero bueno, aquí es la explicación de cómo insertar un árbol binario, en un árbol binario. Entonces, primero, pues siempre hay que tener en cuenta que se inserta el elemento de una forma ordenada, porque la característica principal del árbol de búsqueda, nuevamente, es que está ordenado. O sea, que los elementos menores van a la izquierda, los elementos mayores van a la derecha. Y pues hay que saber que si el árbol permite elementos duplicados o no. Entonces, ya basados en ese tema, pues van a haber una cantidad de condiciones que se tienen que establecer, porque si no se permiten elementos duplicados, entonces lo primero que tengo que hacer es buscar el elemento. Si el elemento no existe, ya lo puedo insertar. Si después de buscar el elemento sí existe, pues no lo inserto porque no me permite insertar porque son valores duplicados. ¿Sí? Entonces es algo que también toca revisar. Aquí partimos del hecho de que los ejemplos que les estoy mostrando no permiten duplicados. ¿Ok? Si el árbol está vacío, pues el primer elemento que estoy insertando se va a volver la raíz de mi árbol. Entonces, lo primero siempre que hemos hecho en las otras estructuras y también vamos a hacerlos es verificar que el árbol no esté vacío. Si el árbol está vacío, pues mi, mi elemento, mi primera inserción va a ser la raíz del árbol. ¿Listo? Eh, Y eso era lo que les explicaba. Bueno, si el árbol no acepta duplicados, pues si el elemento es igual a la raíz, por qué se explica desde la perspectiva del raíz? Porque cada vez que yo me muevo o que hago el recorrido, tanto como les mostré en la clase pasada como en la clase ahorita, yo lo que estoy haciendo el recorrido es en subárboles, ¿sí? Entonces, subárboles de tres elementos, por decirlo así. Entonces, me muevo a la izquierda, entonces empiezo a mirar el subárbol que viene acá. Al momento que encuentro otro subárbol, me muevo ahí, hacia la izquierda o la derecha. Y así sigo haciendo mis saltos de subárbol en subárbol, porque realmente, como les decía, los nodos son subárboles. ¿Ok? Eh, entonces, bueno, aquí también me quedó un poco más redactado. Si la raíz del árbol es mayor que... Ah, sí, no está bien. Si la raíz del árbol es mayor que el elemento que se inserta, pues el elemento se va a insertar en el subárbol izquierdo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la raíz es mayor, el elemento es menor, va a la parte izquierda. Si es lo contrario, ¿qué es lo que quiere decir? La raíz es menor que el elemento que se va a insertar, entonces se inserta en el subárbol derecho. ¿Listo? Entonces vamos a verlo, pues, como a manera de ejemplo otra vez gráficamente. Ok, entonces digamos que yo tengo, entonces otra vez voy aquí a organizar, aquí está bien, listo. Entonces aquí yo tengo, no sé, voy a poner un valor de 13. Entonces por acá voy a poner mis valores menores, entonces puede que aquí esté un 10 y aquí puede que haya un valor menor a 10 que es 8.
Aquí va a haber un valor mayor que 10, que es 11. Y aquí va a haber un valor mayor que es 12. Aquí va a haber un valor mayor que 13, que es 25. Aquí va a haber un valor mayor que 25, que es 27. Y este va a tener un valor mayor que es 30. Este valor menor que 25 puede ser 20. Bueno, hagámoslo un poquito menor, 19. 17 lo voy a dejar. Este va a tener un valor menor que puede ser 26. Y este puede tener aquí un valor menor que es 29. ¿Listo? Entonces ese es mi subárbol binario que cumple las condiciones. ¿Listo? Entonces, si hago el recorrido, entonces estos van a ser menores y estos también van a ser menores y esto es lo mismo. Entonces, si vengo acá, menor, menor, mayor, mayor, mayor. ¿Listo? Entonces cumple las condiciones. Disculpen que no se entienden mucho los números, pero ahí es la idea, es que se cumple la condición. ¿Listo? Entonces es un subárbol binario de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar un nuevo nodo. Entonces, en este caso, el nodo que voy a insertar es, no sé, el 4. O digamos que hice la fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero, pues comparo con el raíz. Entonces, 4 es menor. Entonces, obviamente va a la parte izquierda. ¿Listo? Entonces, como siempre, voy a escribir en otro color, como para que se vaya a ver un poco la diferencia del procedimiento. Lo voy a insertar a la parte izquierda. Nuevamente voy a verificar acá el raíz. 10 es mayor o menor que 4, pues simplemente es menor. Entonces, a la parte izquierda nuevamente. Y reviso la raíz de la parte izquierda, que es 8, es mayor que 4. No tiene hijos, entonces simplemente lo inserto como hijo acá. Y queda insertado el número 4. Entonces, digamos, ese para ese ejemplo. Voy a poner aquí en verde el otro ejemplo que es 9. Vamos a ver qué pasa con el 9. Pues obviamente es más o menos para entender qué es lo que sucede acá. Entonces, 9 es menor que la raíz, entonces yo lo inserto en la parte izquierda, verifico, lo comparo con la raíz, que es 10 en este caso, y bueno, curiosamente puedo insertarlo también aquí. Y digo, bueno, a la parte izquierda, ahora lo comparo con el 8 y dice, 8 es menor que 9, entonces va a su parte derecha, inserto el 9. ¿Listo? A poner otro número, el 14. Sí, sí, el 14 sí me pondría problemas. Pero bueno, igual también lo podría insertar debajo del 17. Entonces, el último ejemplo, como para ver cómo funciona la inserción. Entonces, voy a insertar 14. Entonces, 14 en este caso es mayor que la raíz, entonces va a la parte derecha. Lo comparo con la parte derecha que es 25, 25 es mayor que 14, entonces va a su parte izquierda. Lo comparo con 17. Entonces 17 es mayor que 14, entonces bueno, aquí no me cabe, pero la idea es que lo insertaría acá, el 14, en la parte izquierda del 17. Entonces sería siempre el procedimiento, tengo que ir revisando mi subárbol, tengo que ir mirando cómo se inserta de lado a lado y hacer la inserción respectiva. Entonces aquí se cumple la condición, pues lo único fue que pues no se especificó que fuera único el elemento, que no se repitiera, pero pues no estaba esa condición. Y esta sí es la parte más complicada porque aquí ya hay que empezar a mirar y a reestructurar el árbol binario, porque cuando yo los elimino tengo que empezar a reconectarlos de una manera distinta. Entonces aquí la explicación va a ser un poco más, va a tener más triquiñuelas. ¿Listo? Pero bueno, podría explicar con el mismo ejemplo del árbol que estamos viendo acá. Entonces, ¿cuáles son las? Entonces, cuando voy a eliminar, tengo que revisar que se puedan presentar una de tres situaciones, ¿sí? Que están aquí listadas.
Entonces, la primera situación, el nodo no tiene hijos. Entonces, ahorita lo vamos a mirar de una vez. Entonces, el nodo no tiene hijos. ¿Listo? Entonces, pasamos a la pizarra electrónica. Listo. Entonces, quitemos este último ejemplo, el 14, para que sea un poquito menos desordenado. Entonces, en este caso, voy a borrar, y lo voy a escribir con morado, entonces voy a borrar el número 4. Bueno, aquí ya lo taché. Entonces, cumple la condición, simplemente voy y busco, hago la búsqueda normal, entonces sé que, entonces, como les decía, tengo que ir a buscar, entonces voy a comparar con mi nodo raíz. 13 es mayor que 4, entonces busco a la izquierda, después sigo con mi nodo raíz. 10 es mayor que 4, sigo buscando a la izquierda, comparo con mi raíz, a 8 es mayor que 4, sigo buscando a la izquierda y encuentro el número 4. Breve. Entonces ya sé que no tiene hijos, lo puedo eliminar. Entonces simplemente lo elimino. Es que es lo que hemos visto también, que básicamente lo que hago es quitar la conexión y sale de mi estructura automáticamente. Aunque este borrador es un poco incómodo, pero la idea es que ya queda eliminado. Entonces esa es la primera eh, situación. ¿Listo? ¿Cuál es la segunda situación? El nodo tiene un solo hijo. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa cuando el nodo tiene un solo hijo. Entonces, en este caso, el nodo tiene un hijo. Vamos a ver cuál cumple esa condición. Digamos, aquí es el 26. Ah, el 27. Voy a borrar el 27, por ejemplo. Entonces, aquí simplemente voy a hacerle otro color. Y voy a abusar del uso del color. Entonces voy a borrar el 27. Nuevamente lo busco, entonces compara el 27 con mi raíz. 13 es menor, entonces busco a la derecha. Después mi nodo raíz, que es 25, es menor, busco a la derecha y encuentro mi nodo que voy a borrar. Entonces aquí es donde la parte se empieza a complicar un poco. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que este hijo yo no lo puedo perder, no lo puedo botar. Pues este hijo ni este hijo tampoco, ¿no? Este otro segmento que está acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que voy a hacer es reconectar los elementos. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es coger, eh, bueno, no, este es un mal ejemplo. Voy a repetirlo, voy a hacerlo con el 29, que realmente 27 tiene dos hijos. Entonces, aquí hay que hacer otro tipo de cosas. Entonces, lo voy a replantear nuevamente el ejemplo con 29. Listo, entonces voy a borrar el 29, entonces nuevamente comparo con el raíz, es mayor, busco la derecha, 25 es menor, busco la derecha, 27 es menor, busco la derecha, 30, entonces busco a la izquierda porque 30 sí es mayor que 29 y efectivamente aquí lo encuentro. Bueno, pero esta es una hoja, entonces la podría borrar de una. El ejemplo ideal sería con 11, entonces voy a borrar al 11. Y bueno, lo encuentro, llego al 11. ¿Y qué es lo que tengo que hacer acá? Pues, otra vez el mismo ejemplo porque aquí existe el 8. Voy a crear más bien otro árbol para hacer el ejemplo y lo hago más estructurado. Entonces nuevamente voy a hacer otro ejemplo de árbol acá porque me enredé, entonces voy a hacerlo con número 7, por ejemplo, acá. Aquí va a estar el 9 y a su izquierda va a estar el 8 y aquí va a estar el 10 y aquí va a estar, bueno, aquí va a estar el 12. 12 y aquí va a estar el 11. Ok. Y aquí va a estar el 5 y a este costado va a estar el 6. Y aquí va a estar
el 4, y aquí va a tener el 3, y este va a tener el 2, y... bueno, y aquí no tendría nada realmente. Y aquí no podría tener otro valor, aquí le ponemos el 2. Y ya, bueno, este queda un poco raro, pero bueno, este me sirve mejor. Entonces aquí sí me queda más fácil borrar el 3, porque es el hijo único del 4. Este es el ejemplo. Ah, no, mentira, puedo borrar el 4 porque es el que tiene solo un hijo, entonces puedo borrar el 4, es el ejemplo. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces tengo que reconectar el 3 con el 5. O sea, el padre que era el 4 deja de ser el padre y el padre va a pasar a ser el abuelo. Entonces, como queda huerfanito, entonces el 3 va a pasar a ser el hijo del 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces, reconectar esto. Entonces, no puedo perder la información del hijo, como les había dicho. Entonces, lo que hago es sacarlo aparte. Y aquí... Ay, qué grande teaser. Y aquí lo que hago es reconectar estos dos elementos. ¿Listo? Y al momento que ya lo reconecto, simplemente puedo eliminar. Puedo eliminar mi elemento 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Después de toda esta explicación extraña que hice, lo que hay que hacer acá es que el raíz, o sea, mi hijo, pues yo voy a agarrar el 4, el hijo del 4, se vuelve el hijo del padre del 4. ¿Sí? Entonces se vuelve el hijo de 5 en este caso. ¿Listo? Entonces se reemplaza la raíz por el nodo padre de la raíz. Eso es lo que se hace cuando el nodo tiene un hijo. Entonces, cuando el nodo tiene dos hijos, pues es más complicado porque uno de los dos tiene que volverse el nodo raíz. Entonces, se debe buscar el nodo más a la derecha del subárbol izquierdo, que sería el valor máximo del subárbol izquierdo, ¿sí? O el nodo más a la izquierda del subárbol derecho, que sería el valor mínimo del subárbol derecho, ¿ok? Entonces, esta parte va a ser interesante. Listo, entonces más allá de que el 2 está feito acá, lo voy a volver a... Este borrador está una maravilla. Pero entonces, bueno, vamos a revisar. Entonces, en este caso, para este ejemplo, voy a borrar el 7. ¿Listo? Para que se vea más claramente qué es lo que se quiere hacer con el ejemplo. Bueno, no quedó mejor, pero listo. Entonces, hay dos opciones. ¿Listo? Entonces, dice, la nueva raíz va a ser o el nodo más a la derecha del subárbol izquierdo, ¿sí? Entonces, el nodo más a la derecha del subárbol izquierdo, o el nodo más a la izquierda, no más a la izquierda del subárbol derecho. Entonces vamos a ver los dos ejemplos, cómo funcionan. Listo, entonces, ¿cuál sería el nodo más a la derecha del subárbol derecho? Entonces, va a ser el nodo más a la derecha. Entonces empiezo a recorrer el subárbol izquierdo. Entonces, mi raíz del subárbol izquierdo es el 5 y pues voy directamente a la derecha y encuentro el 6 y no hay otro nodo más a la derecha. Entonces, este sería mi primer opcionado para hacer el raíz. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente hago como una copia de este nodo, lo ubico donde está
la raíz, lo vuelvo mi nueva raíz. En este caso, la nueva raíz sería 6. Estos procedimientos son un poquito más complejos. Y lo borro acá. ¿Listo? Y si se dan cuenta, pues sigue cumpliendo con la condición. ¿Por qué? Porque la raíz en su parte izquierda tiene valores menores y en su parte derecha tiene valores mayores. ¿Listo? Entonces, ese es el primer ejemplo. Y ahora vamos a ver el nodo más a la izquierda del subárbol derecho. Entonces, lo que yo hago es ir recorriendo el, el subárbol. Entonces, voy aquí. Entonces, empiezo a buscar a la izquierda. Entonces, estaba escogiendo. Entonces, esta es mi raíz y empiezo a recorrer a la izquierda. Y bueno, ya encontré el 8. Listo. Y hago exactamente lo mismo. Entonces, simplemente elimino el 7. El 8 va a ocupar ese lugar. Entonces, como el 8, cuando llego a ese nodo, que es más a la derecha, me doy cuenta que mi nodo ya no tiene hijos, ¿cierto? Entonces, siempre voy a llegar a una hoja, tanto en la pared, en el subárbol izquierdo como en el subárbol derecho, ¿sí? Entonces, esa hoja pues no va a tener hijos y lo que voy a hacer es darle los hijos, van a ser el subárbol izquierdo y el subárbol derecho, y después lo borro, va a dejar de ser el hijo del 9 y ya. Entonces, esa sería la nueva estructura. Entonces, o puedo seleccionar uno o puedo seleccionar el otro, ¿sí? Y se sigue cumpliendo la condición. Entonces, si miro, entonces a mi izquierda, todos los elementos, o digamos, el elemento a la izquierda del raíz va a ser menor y el elemento a la derecha del raíz va a ser mayor. ¿Listo? Entonces, con eso se cumple la condición para continuar dejando la estructura del árbol binario de búsqueda. Entonces, hasta aquí viene la clase de hoy. La clase siguiente ya vamos a empezar a ver código de cómo se empieza a hacer esto en Java, porque como les decía, estos conceptos de eliminar, insertar, son más complejos que en las estructuras que habíamos visto linealmente, pero pues la idea es que les quede clara la teoría para que al momento de empezar a hacer el código, pues no tengan mayores problemas.